En la ponencia del día de hoy abordaremos el tema de hipotálamo e hipófisis. Bien, ¿cuáles son los objetivos de la ponencia? En primer lugar encontramos las generalidades anatómicas, como lo son su ubicación, cómo están conformados y su función principal. El segundo objetivo es identificar generalidades de embriología de estas dos estructuras. Y el tercer objetivo es identificar qué tipo de tejido conforman estas dos estructuras y otras características que nos compartirán mis compañeros durante la ponencia. Bien, vamos a iniciar hablando con relación a las generalidades anatómicas del hipotálamo. Para hablar de las generalidades tenemos que tomar en cuenta ciertas estructuras, las cuales se conocen como ventrículos. Son 4 ventrículos que encontramos a nivel del sistema nervioso central, uno en cada hemisferio cerebral. Esta porción de aquí se conoce como el tercer ventrículo, que se encuentra a nivel del diencéfalo. Por otro lado, la porción de aquí se conoce como el cuarto ventrículo, que se encuentra a nivel del tronco encefálico, la cual por la parte posterior tenemos al cerebelo y por la parte anterior tenemos la protuberancia y el bulbo raquídeo. Ahora bien, las porciones laterales de los ventrículos se conectan con el tercer ventrículo por medio de un conducto. Dicho conducto se conoce como conducto de Monroe. Y el tercer ventrículo se conecta con el cuarto ventrículo por medio de otro conducto que se llama conducto de Silvio. El hipotálamo se encuentra ubicado en la pared inferior del tercer ventrículo. Cabe destacar que las paredes del ventrículo no solamente es una, sino son 4, pero nosotros nos centramos en la pared inferior debido a que aquí se encuentra ubicado el hipotálamo. Ahora bien, si nos preguntan dónde está ubicado el hipotálamo, nosotros tenemos que responder: se encuentra ubicado en la pared inferior del tercer ventrículo. Vamos a revisar las estructuras del hipotálamo. Como podemos ver, se divide en hipotálamo anterior, hipotálamo lateral, hipotálamo medial o inferior e hipotálamo posterior. Bien, una vez comprendiendo esto, partimos del núcleo trióptico, el cual está conformado por estos 3 núcleos: núcleo preóptico lateral, núcleo preóptico medial y núcleo dimórfico. ¿Sí? Estos 3 núcleos conforman el núcleo trióptico. La función principal del núcleo trióptico, que es este de aquí, es liberar una hormona para la formación de gonadotropinas, la GnRH, y tiene suma importancia en la actividad sexual. Posteriormente tenemos la porción paraventricular, que es esta de aquí.
La función principal del área paraventricular es la síntesis de oxitocina, la ADH y CRH, pero la más importante es la síntesis de oxitocina. Después tenemos el área hipotalámica anterior, la cual es muy importante debido a que vamos a tener un centro parasimpático encargado de la termorregulación, es decir, que se va a encargar de que no haya una pérdida de calor. Muy importante. Después tenemos el supraóptico, ¿sí? Este aquí. También tiene funciones como producir oxitocina y ADH y se le llama supraóptico. Más adelante vamos a revisar otras funciones que tiene de gran importancia. Y posteriormente tenemos al núcleo supraquiasmático, el cual se encuentra por arriba del quiasma óptico, que es este que está aquí, y se encarga, este es el núcleo, y se encarga de informar al cerebro la intensidad de la luz y nos permite la información de un ritmo circadiano. Bien, en el hipotálamo lateral, en el área 7, se encuentra el centro del hambre y la sed. Este se encarga de promover e introducir alimentos en el tubo digestivo y también se encarga de digerir agua. Aquí se encuentran los osmorreceptores hipotalámicos. Bien, ya aquí con relación a la parte del hipotálamo medial, vamos a tener estructuras como el área hipotalámica, área 8. Vamos a tener el núcleo dorsomedial, área 9. Este se va a encargar del control de la liberación de la hormona GnRH. Como vimos acá, en el núcleo trióptico era el que se encargaba de la hormona liberadora de gonadotropinas, la GnRH. Y mientras que aquí tenemos la liberación, acá vamos a tener una hormona encargada de inhibir esa producción. Es decir, que va a haber un control en este núcleo. En el área 10 tenemos el núcleo ventromedial. ¿Sí? Aquí vamos a presentar el centro de saciedad y de la felicidad. Aquí en esta actúan en ella hormonas como la leptina, que nos van a producir una saciedad, y hormona de la felicidad como la dopamina. ¿Sí? Ahora bien, en caso de que haya una anomalía en esta área, puede presentarse una falta de saciedad, es decir, que la persona nunca va a tener una saciedad, siempre va a tener hambre, y eso está relacionado ya con la hormona de la leptina. Bien, posteriormente tenemos el núcleo 11, que es el paraventricular. Aquí hay que destacar que es esta plaquita transparente que se ve aquí, ¿sí? Y esto es muy importante debido a que tiene la función de liberar hormona de crecimiento. Como bien sabemos, la hormona de crecimiento va a actuar en todos los tejidos y órganos para la estimulación
y es muy importante. En el área 12 tenemos el núcleo arcuato, recibe diferentes nombres: arciforme o arqueado, ¿sí? Y es este que está aquí. ¿Cuál es su función? Bueno, esto también se va a encargar de liberar cierta cantidad de dopamina. Y bien, con relación al hipotálamo posterior, hay que recordar que el hipotálamo está conectado con los centros nerviosos. Estas fibras que ven aquí, sí, es porque se conecta con los centros nerviosos. Pero por esta parte, la posterior, recibe la información. ¿Qué estructuras componen el hipotálamo posterior? Bueno, en el área 13, el cuerpo mamilar. El área 14, que tiene que ver con las emociones del individuo, el núcleo intercalado, y el área 15, que es el área posterior hipotalámica. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la embriología del hipotálamo. El hipotálamo se encuentra donde se origina la porción inferior de la placa alar. Am, Se diferencia de varias áreas nucleares que controlan las funciones viscerales, tales como son el sueño, la digestión, la temperatura corporal y conducta emocional. Uno de estos cuerpos, de estos grupos, pues es el cuerpo mamilar, el cual produce una protuberancia bien definida en la superficie ventral del hipotálamo a ambos lados de la línea media. Bueno, durante la quinta semana del desarrollo embrionario, las vesículas cerebrales se diferencian en 5 vesículas secundarias, las cuales son el telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y el mielencéfalo. Am, bueno, del prosencéfalo se da origen al telencéfalo y el diencéfalo, que son las vesículas cerebrales, las vesículas secundarias en las cuales nos vamos a centrar. En específico va a ser el diencéfalo, que es de donde surge el hipotálamo y la hipófisis. Am, bueno, el diencéfalo. Esta estructura procede de una porción media del prosencéfalo, ah, el cual pues consta de una placa de techo y 2 placas alares, pero pues carece de placa de suelo y placa basal. La placa de techo del diencéfalo consta de una capa de células ependimarias que están cubiertas por el mesenquima vascular. Esto dando origen pues al plexo coroideo del tercer ventrículo. Las placas alares forman las placas laterales del diencéfalo. Ah, el surco hipotalámico es el que divide la placa en una región dorsal y otra ventral, que pues es el tálamo y el hipotálamo. Y bueno, ahora la epífisis. La epífisis es la parte caudal más, bueno, ah, el engrosamiento. Ajá, sí. La epífisis es la parte caudal de la placa del techo que se convierte en el cuerpo pineal o epífisis. Este cuerpo aparece en un inicio como un engrosamiento epitelial en la línea media, pero hacia la séptima semana empieza a formarse una invaginación. Esta es una imagen, si no recuerdo mal, durante la séptima semana. Aquí podemos encontrar la epífisis viene siendo, bueno, es el engrosamiento pineal. Aquí vemos el hipotálamo.
el cuerpo mamilar, aquí se ve la protuberancia, y el surco hipotalámico, el cual divide el tálamo e hipotálamo. Bueno, a lo largo la epífisis se convierte en un órgano sólido sobre el techo del mesencéfalo que actúa como canal a través del cual la luz y la oscuridad influyen sobre los ritmos endocrinos y conductual. En el adulto, con frecuencia se deposita calcio en la epífisis, que sirve como referencia para las radiografías del cráneo. Histología del hipotálamo. El hipotálamo está ubicado en medio de la base del cerebro y rodea la porción ventral del tercer ventrículo. Desde el punto de vista histológico funcional, el hipotálamo, y tomado desde un corte o plano coronal que pase por el tallo hipoficiario para la división antero-posterior, podemos decir que se divide en, número 1, anterior, que tiene función parasimpática, y número 2, posterior, que regula las actividades simpáticas del organismo. Aunque funcionalmente el hipotálamo se puede dividir de varias formas. Una de ellas, hablamos acerca de las regiones del hipotálamo, en donde la división del hipotálamo en un corte sagital se divide en 3. La primera, el hipotálamo anterior, que es la sección supraóptica, donde vamos a encontrar el área preóptica medial y lateral, el área hipotalámica anterior, el núcleo supraóptico, el núcleo paraventricular, el núcleo supraquiasmático, el núcleo parvocelular periventricular. La segunda sección es el hipotálamo medial o la sección tuberal, donde encontramos el núcleo dorsomedial, el núcleo ventromedial, el núcleo infundibular o arcuato, arciforme, el área hipotalámica lateral, el área hipotalámica dorsal. Y la tercera sección es el hipotálamo posterior o la sección mamilar, donde están los cuerpos mamilares, el núcleo premamilar, el núcleo intercalado y el área hipotalámica posterior. También podemos hacer una división de los núcleos hipotalámicos en un corte transversal, donde se encuentran pues los núcleos del hipotálamo, y aquí en la zona medial, en la zona interna, encontramos el núcleo preóptico, el núcleo paraventricular, el núcleo dorsomediano, el núcleo ventromediano, el núcleo infundibular arqueado, el núcleo posterior y el núcleo periventricular. En la zona externa encontramos el núcleo supraóptico, el núcleo lateral, el núcleo tuberomamilar, el núcleo tuberianos laterales y el núcleo intercalado. Dentro de la zona del hipotálamo encontramos células, y las células hipotalámicas, entre ellas se encuentran las células aminérgicas, las células peptidérgicas, los tanocitos los tanocitos ependimarios y las células de la microglia. El hipotálamo va a tener diferentes núcleos de donde emanan las neuronas magnocelulares y las neuronas parvicelulares. Los núcleos de las neuronas magnocelulares se encuentran en el hipotálamo y sus axones terminan íntimamente en contacto con vasos sanguíneos fenestrados o si no defenestrados, los cuales liberan sus productos de secreción al torrente sanguíneo a la circulación sistémica inmediatamente. Sin embargo, las células parvicelulares, su núcleo se encuentra en el hipotálamo, pero su axón se encuentra con los vasos portales hipotalámicos hipoficiarios, liberando así su producto de secreción aquí para bañar a la adenohipófisis, que es un órgano glandular con diferentes grupos celulares, los cuales permiten la estimulación o la inhibición de las hormonas producidas por la cadena hipófisis, que a su vez producen
hormonas que ahora sí viajan a la circulación sistémica para buscar a su órgano diana. Dentro de las células hipotalámicas podemos encontrar neuronas que son aminérgicas, células peptídicas, las cuales aquí se encuentran las magnocelulares y las parvicelulares, los estanocitos epidendimarios y las células de la microglia, como ya lo habíamos mencionado al principio.